Capítulo 12. Los antecedentes de Santo Tomás de Aquino. Después de San Agustín, la cultura occidental queda en franco receso durante unos 5 siglos. Pocas figuras sobresalen en este periodo. Boecio, 470 a 525, es famoso por su libro Consolación de la Filosofía, escrito durante sus años de prisión. Escribió también un comentario a Isagoge, de Porfirio, donde revisa el problema de los universales que enseguida estudiaremos. Juan Escoto Eriúgena, 810 a 877. Sobresale por su obra De Divisione Naturae, donde asienta su cuádruple división de todos los entes. Naturaleza que crea y no es creada. Dios. Naturaleza que es creada y crea. Las ideas divinas. Naturaleza que es creada y no crea. Las criaturas. Y naturaleza que ni crea ni es creada. Dios con fin de todas las cosas. Analizaremos brevemente 3 rasgos principales como antecedentes de Santo Tomás. El problema de los universales, San Anselmo y su argumento ontológico, y los 2 principales filósofos árabes, Avicena y Averroes. 1. El problema de los universales. Tema de la filosofía de todos los tiempos, y no sólo de la filosofía medieval, es la resolución del clásico problema de los universales. Ni Kant ni Husserl, para nombrar solo a 2 de los principales representantes de los filósofos modernos, escaparán a esta problemática. Sin embargo, la sola mención del problema de los universales nos asocia inmediatamente con aquellos tiempos, supuestamente oscuros y propensos a inútiles discusiones. El concepto de la historia de la filosofía moderna y contemporánea echará por tierra esa falsa apreciación, explicable sólo por ese curioso ambiente intelectual que, de un modo simplista, pretende saltar desde Aristóteles hasta Descartes, sin tomar en cuenta los diversos matices de esos 20 siglos de historia. Clásico es el planteamiento de ese problema en la Isagoge, de Porfirio, Introducción a las categorías, de Aristóteles, y en el comentario a la Isagoge, escrito por Boecio. Son 3 preguntas acerca de la naturaleza de nuestros conceptos universales y de sus relaciones con la realidad allí representada. La primera pregunta dice así: ¿los géneros, las especies y los demás universales son realidades o simples conceptos de la mente? Y la segunda: si los universales son realidades, ¿son corpóreos o incorpóreos? Tercera: si son incorpóreos, ¿existen aparte de las cosas sensibles o en unión con ellas? Vista en todo su conjunto, la discusión consiste en oponer a Platón con Aristóteles y afinar o bien la teoría de las ideas o bien la teoría de la abstracción en correlación con el hilemorfismo. La Edad Media encontró tres soluciones básicas a dicho planteamiento. No es de extrañar que al principio la solución se inclinara por el lado platónico, y que luego, después de la fuerte reacción nominalista, a medida que se iban conociendo las obras de Aristóteles, se sobrepusiera su sano realismo, más acorde con el sentido común, pero también más afinado y difícil de comprender. 2. Soluciones básicas. A. Realismo exagerado. La primera y más sencilla respuesta es que los universales son realidades que existen en la naturaleza. La especie hombre, como por ejemplo, es una sustancia que existe completa en cada ser individual. Los entes de una misma especie solo se distinguen entre sí por sus características accidentales. Los principales representantes de esta tesis son Juan Escoto Eriúgena, San Anselmo y luego Guillermo de Champioux, 1070 a 1121, famoso por su evolución ideológica, a partir de los acerbos ataques de su discípulo, Pedro Abelardo.
B. Nominalismo. En franca oposición a lo anterior, los nominalistas niegan que los universales poseen realidad alguna, ni en la naturaleza ni en la mente. Los universales se reducen a meras palabras, flatus vocis, o soplos de voz. El principal representante de esta postura en aquellos tiempos es Rossellino, 1059 a 1123, y posteriormente Guillermo de Ockham, 1290 a 1350, renueva la misma tesis. C. Realismo moderado. En la posición de Santo Tomás de Aquino, según la cual los entes extramentales son singulares y los conceptos son universales, lo cual no es obstáculo para que el contenido de los conceptos sea abstraído de la realidad y no sea una mera ficción de la mente. Que en la realidad extramental todo ente sea singular no significa que el universal de la mente carezca de fundamento en la realidad. En el concepto hay que distinguir el contenido y el modo de existir. El contenido se extrae de la realidad y el modo universal de existir es producto de la elaboración mental. 1. A las tres preguntas de Porfirio se responde en esta postura del siguiente modo. Los universales son realidades mentales, pero cum fundamento in re. Son inmateriales, pero existen, fusionadas con la materia, en la realidad extramental y por lo tanto individualizadas, o como conceptos desmaterializados, en la mente, y además como ideas ejemplares en la mente de Dios. Universalia in re, post rem y ante rem, respectivamente. 2. Además, se ha tratado de esclarecer de un modo bastante equívoco una cuarta solución al problema de los universales, llamada conceptualismo. Pretende que el universal existe en la mente, pero sin fundamento in re. Se le atribuye a veces a Pedro Abelardo. Sin embargo, los comentarios referentes a este autor suelen ser muy discordantes. El conceptualismo corresponde sin duda a la clásica solución de Kant, 6 siglos después de estas disputas. 3. San Anselmo y el argumento ontológico. San Anselmo, 1033 a 1109, nació en Aosta, al norte de Italia. Entre sus escritos sobresalen dos obras: el Monologium, que trata acerca de la sabiduría de Dios, y el Proslogium, sobre su existencia. La unidad entre la fe y la razón queda expresada en su célebre frase, Fides quaerens intellectum, o la fe busca el entendimiento, la cual significa que los temas de la fe se han de iluminar con la luz de la razón. Pero lo típico de San Anselmo es su argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios. Parte del concepto de un ser totalmente perfecto, mayor del cual no puede pensarse otro. Ese ser tiene que existir, pues de otro modo sería posible pensar un ser más perfecto, lo cual es contradictorio. La réplica no se dejó esperar, aunque en vida de San Anselmo. El monje Graunilón lo hizo diciendo: entonces, si yo pienso una isla perfectísima, también debo concluir que ésta existe. Dicho de otro modo, la esencia de un objeto no incluye su existencia. San Anselmo admite la réplica para cualquier otro concepto, pero insiste en que tratándose del concepto de Dios, suma de todas las perfecciones, tiene que existir. He aquí una huella más del influjo platónico en la filosofía occidental. 4. Los filósofos árabes. Entre los pensadores árabes de ese tiempo sobresalen dos, Avicena y Averroes. Son famosos por sus interpretaciones de Aristóteles. El mundo occidental comenzó a conocer a este filósofo a través de las traducciones y de los comentarios de los árabes. Avicena, 980 a 1037.
Es citado frecuentemente por Santo Tomás en cuestiones metafísicas. En Dios hay identidad entre esencia y existencia, pero las criaturas se distinguen realmente de esa manera que la existencia en ellas es un accidente de la esencia. Por su parte, Averroes, 1126 a 1198, originario de Córdoba y conocido como el comentarista de Aristóteles, niega esa distinción real entre esencia y existencia entre las criaturas, aduciendo que en todo caso es una distinción lógica o mental. Respecto a la teoría aristotélica acerca del entendimiento agente, afirma que todos los hombres participan de un solo entendimiento agente, por el cual el alma es inmortal. Por último, da pie para que, posteriormente, el averroísmo latino sostuviera la teoría de la doble verdad, según la cual una tesis puede ser verdadera en teología y falsa en filosofía, y viceversa. Los autores más famosos en los tiempos de Santo Tomás fueron San Buenaventura, 1221 a 1274, que sigue la línea platónico-agustiniana, y San Alberto Magno, 1206 a 1280, maestro de Santo Tomás y seguidor de Aristóteles.